Y ahora pasamos a esta papeleta del sí amarillo. Qué mucho que hay que votar este 27, ¿no? Bastantes cosas, sí, Bueno, sí. eso ha sido parte del debate político interno y no tan interno sobre la cantidad de plebiscitos que tenemos. En este caso son 2, pero podrían haber sido más para el 27 de octubre. Con este en concreto, que es el de los allanamientos nocturnos, el Frente se pronunció en contra. Ustedes ya lo saben, la opinión pública lo sabe. En el entendido de que nos parece que no da las garantías necesarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Vértice. Aquí quien les habla, Valeria Castro. Hoy junto a Nerena Bárcena y Lucas Rodríguez Berrospe. Bien, te presenté bien. Salió bien. Ambos son militantes del astorismo, ¿verdad? ¿De qué lista? Sí, de la lista 95 serenistas. ¿Y qué tal va la militancia? Y ahí andamos. Siempre requiere su tiempo, requiere el esfuerzo necesario para llegar al 27 de octubre, pero bueno, lo hacemos es un sacrificio, pero lo hacemos con gusto, es lo que hacemos Sí. Y continuamente. el equipo está precioso, aparte la lista está linda, tenemos tremenda juventud. Sí. Mira, Así que como jóvenes, Una importante muy participación de ¿de jóvenes. jóvenes? De hecho, no quiero pasar la ocasión para decir que la compañera es candidata a diputada, la cuarta Bien. línea de la lista como Bien. titular, el compañero es candidato suplente. Bien. Claro, también, así que en la primera línea de Serenistas 95. ¡Ay, qué bueno! sí, hay una gran participación de Ujú. jóvenes y la 95 apostó mucho a la renovación. Sí. Así que de ese lado estamos muy contentos. Ay, me alegra mucho escucharlo. Me encanta que se apuesten por las nuevas generaciones. Bueno, el espacio, justamente recordamos, se creó y surgió en base a, bueno, brindarle voces a nosotros, a los jóvenes, que somos importantes. Y qué importante también ahora para la nueva juventud, estas dos papeletas, ¿verdad? Empezamos quizás vamos a ver, por esta. La más caliente y la más difícil de conseguir, que lo celebro. Pero, bueno, ¿qué pasa con esta papeleta? Cuéntenme un poquito. No, yo creo que, digo, un poco partiendo desde el principio, lo que marca esta necesidad de un plebiscito a la seguridad social es un poco la inconformidad de la población con el proceso que se ha llevado adelante en la seguridad social. Creo que la reforma que realizó el partido de gobierno, digo, el Partido Nacional o la coalición, como le quieras decir, creo que la reforma no estuvo buena y no fue satisfactoria para la población y por eso surge toda esta contraposición de la población y generar un plebiscito de la seguridad social. Me parece que ese descontento general es importante prestarle mucha atención. Personalmente no creo que la solución tampoco vaya por ese plebiscito. Creo que la reforma que hicieron tampoco es la solución. Me parece que se necesita trabajar muchísimo más en la seguridad social. Pero bueno, dentro del Frente Amplio se dio libertad de acción y lo celebro también. Creo que es democrático poder abrirnos a que tomemos distintas posiciones mismo dentro del Frente Amplio, que siempre ha sido un espacio muy democrático y muy amplio. Lucas, ¿algo para tratar? Bueno, coincido con Elena claramente. Esto es algo que hemos conversado en infinidad de ocasiones. Es un tema que atraviesa la campaña. Desde nuestra perspectiva de Serenistas 95, estamos en contra de este plebiscito, en el marco de la libertad de acción del Frente, si le hemos señalado desde el primer momento. Entendemos que puede comprometer seriamente a nivel de la macroeconomía. Y a nivel del derecho tampoco corresponde que algo como la seguridad social, que es tan cambiante con las dinámicas de la vida laboral de hoy por hoy, quede fija, anclada en la Constitución de la República. No es un elemento para el corpus de la Carta Magna del país, y bueno, por eso nos oponemos. Sí comprendemos, como bien señaló también Elena, el impulso de algunos sectores de nuestra fuerza política y otros actores de la vida política, especialmente las organizaciones sociales y gremiales, que ven con preocupación y pase a su futuro una reforma que nosotros también comprendemos como mala, que es la reforma que lleva a cabo este gobierno. Sí, recordamos a todos que este plebiscito sobre la seguridad social, la papeleta blanca, se eliminarían las AFAP, la edad de jubilación se baja a 60 años de edad
Esta reforma, la última del 2023, lo había establecido en 65 y a su vez también equipara las jubilaciones respecto al salario mínimo. Es compradora esta propuesta. No, es que en realidad visto así. Es muy interesante si uno ve como los puntos en general y que una perspectiva más alejada. Es una propuesta súper interesante y por eso es que planteamos que en realidad surge de un descontento de la población, que nos parece válido que exista. Creemos que este no es el camino ni la solución, porque sí afecta un poco a nivel macroeconómico y un poco a la economía del país y va a tener consecuencias a más largo plazo que quizás no están tan visualizadas a primera vista cuando uno lee los artículos y dice, bueno, capaz que no, pero sí tendría unas consecuencias a largo plazo con las que no estamos tan de acuerdo, entonces por eso no acompañamos, pero entiendo que surge de un descontento de que la seguridad social hoy no es un problema que está resuelto. Quiero hacer hincapié en las consecuencias a largo plazo. Sí. ¿Cuáles serían? Es muy importante dejarlo claro, por lo menos dar un panorama quizás. No es fácil argumentar en contra, porque es compradora como tú señalas, Valeria, y no quiero entrar en cuestiones técnicas, eso se lo dejo a Ana, que es del palo de la economía. Yo estoy vinculado más a lo educativo y lo cultural. Bien. Pero veamos caso a caso. Por ejemplo, eliminar las AFAPs. Bien, en su momento de Frente, hace muchos años, estuvo de acuerdo con eso. Luego ya no fue incluido en el programa del Frente Amplio a partir del 2004, en el entendido de que teníamos que tener una seguridad social basada en dos pilares. El clásico de la historia del Uruguay, formato por solidaridad intergeneracional y el ahorro individual. Yo no estoy en una posición de defensa de las AFAPs tan acérrima, pero la eliminación de las AFAP contrae riesgos muy severos para la macroeconomía uruguaya. Por ejemplo, la cartera de inversiones de las AFAPs, ¿quién las tomaría? ¿Cómo las adquiriría el Estado? Y también la tenencia por parte de las AFAPs de una parte importante de la deuda externa uruguaya. Después, la edad jubilatoria, topearla en 60 años. Bueno, en un mundo tan cambiante, eso no es tan sencillo. Debería ser rubro a rubro. Claramente hay rubros en los cuales no correspondería que una persona de más de 60 años esté trabajando por la característica de ese trabajo, especialmente en el sector secundario de la economía, en la industria. Pero en otros creo que no habría mayor inconveniente y contribuiría a paliar el déficit de la seguridad social. Dicho sea de paso, hacia el 2040, con la implementación de una posible reforma plebiscitaria, estamos en un severo problema en un país que para 2040 va a tener más población pasiva que activa. Y eso es algo serio. Y después la última propuesta, que corresponde a fijar la jubilación mínima acompasada al salario mínimo nacional. Bueno, en la letra es muy sencillo, pero en la práctica es bastante más complejo y puede llevar a que los salarios mínimos no continúen creciendo como es debido, simplemente para no tener que subir el monto de la jubilación. Sí, en esto último, recordemos que desde el Frente Amplio hicimos un esfuerzo muy grande para separar el salario mínimo de las contribuciones de BPS, se generó la BPC justamente por esto, porque el salario mínimo se fija directamente del Poder Ejecutivo, no se actualiza linealmente, entonces hay un tema con el salario mínimo de que se busca que vaya paralelo a ciertas cosas y no directamente ligado por ese movimiento de salario mínimo, eso como puntualización. Creo que Lucas habló bastante de los puntos. Hay un punto más que es controversial, ¿no? Porque tiene mucho de interpretación, pero que propone que no disminuir ningún tipo de jubilación, y eso quizás tendría vinculado a las jubilaciones militares, que no se podrían tocar tampoco. Creo que hay mucho para seguir trabajando y masticando lo que se quiere hacer. Y otra cosa que quiero mencionar, que me parece que afecta a largo plazo, pero también al día de hoy, es que volvamos a la discusión de que la seguridad social no es solo la jubilación. Creo que se está haciendo un foco muy fuerte en que, bueno, hay que arreglar las jubilaciones. Bueno, pero la seguridad social también comprende un montón de prestaciones a las infancias, un montón de prestaciones a la discapacidad, comprende un montón de... Todo el sistema de cuidados está incluido en BPS. Hay un tema de que hay un montón de prestaciones ligadas a la seguridad social que no estamos hablando. Y todo lo que nosotros generemos de déficit, de deuda y de problemáticas dentro de las jubilaciones, que van a ser específicamente
pagar jubilaciones, le estamos sacando recursos a otra parte del sistema de la seguridad social que está dentro del mismo conglomerado y que deberíamos estar estudiando y trabajando y impulsando mucho más. Me parece que la discusión le ponemos mucho el foco y que deberíamos abrir un poco la discusión a que la seguridad social es mucho más amplia y necesita una solución integral, que no se está proponiendo en este momento, que tampoco la propone la reforma que hizo el gobierno, porque también se basó específicamente en jubilaciones, lo cual creo que es uno de los principales errores que tiene la reforma. La reforma tiene que ser de una seguridad social integral, en la que consideremos a toda la población. No puede ser que sigamos considerando solo jubilaciones. Bien, bien. La reforma de la caja militar, que señalaba recién Nere muy bien, es una bandera que tenemos desde el astorismo de hace muchos años y es una necesidad latente. Con esta reforma, como bien señala ella, quedaría imposibilitado. Estamos nuevamente endureciendo la Constitución en el tema de la seguridad social. Nos dificulta muchísimo para avanzar en la reforma de otras cajas, sino nos dificultaría muchísimo para avanzar en futuros ajustes a la reforma. Haciendo una puntualización, yo sé que es mínima, pero es bueno como a veces tenerlo en cuenta. El problema de la seguridad social no está resuelto en ninguna parte del mundo. No es que haya una solución ya probada, mágica, que vengamos a aplicar y digamos, mañana lo solucionamos. En realidad, desde los países nórdicos hasta, ni que hablar, Estados Unidos, Francia, cualquier país que nombremos en el mundo, hoy está teniendo problemas con la seguridad social. Entonces, en ese marco, necesitamos mucho más herramientas y mucho más estudio y mucho menos establecer cosas fijas en la Constitución como para después no tener que volver a modificarlas. Es un problema controversial y necesita mucho estudio. Digo, desde el Frente Amplio proponemos un diálogo social que me parece que es el camino, porque hay mucho que estudiar, que profundizar y que dialogar en la seguridad social, porque todavía no hay una solución. Y ojalá la podamos encontrar. Digo, creo que es por ahí el camino, pero hay mucho más para trabajar en ese entorno. No hay una solución, esta entonces mucho menos, ¿verdad? Para nosotros no es la solución, pero creo que hay que seguir trabajando. Me parece que es bueno que se plantee en la ciudadanía y que se converse y que se plantee la problemática, porque da lugar a que se siga trabajando. Excelente. Excelente. Perfecto. Entonces, esto descartado, entonces. Y ahora pasamos a esta papeleta del sí amarillo. Qué mucho que hay que votar este 27, ¿no? Bastantes cosas, sí. Bueno, sí. Eso ha sido parte del debate político interno y no tan interno sobre la cantidad de plebiscitos que tenemos. En este caso son 2, pero podrían haber sido más para el 27 de octubre. Con este en concreto, que es el de los allanamientos nocturnos, el Frente se pronunció en contra. Ustedes ya lo saben, la opinión pública lo sabe. En el entendido de que nos parece que no da las garantías necesarias. No es que nos opongamos simplemente porque estemos filosóficamente en contra o por alguna otra razón bastante más rebuscada, sino porque entendemos que no tiene las garantías necesarias, y esto lo han señalado incluso varios de los sindicatos de la policía. Y más allá de eso, no creemos que sea necesario una reforma de la Constitución en la materia para avanzar en allanamientos nocturnos. Que ya existen, eso hay que decir, los allanamientos nocturnos ya existen, no existen para los hogares. Bueno, quizás sin tener que modificar la Constitución, entendemos que tiene que haber una protección al hogar en la Carta Magna. Bueno, se puede hacer algún tipo de ley interpretativa que defina qué es un hogar, que delimite correctamente qué se entiende conceptualmente por hogar, para así habilitar el allanamiento nocturno en una gran cantidad de casos que hoy por hoy no podemos hacer frente. Bien. Sí, igual quienes están a favor dicen que que los allanamientos nocturnos, habilitarse, en realidad combatiría el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, que es algo que ha avanzado muchísimo en esta sociedad. Entonces eso es lo que fundamentan por un lado. ¿Tu opiniones, Nere? Sí, creo que es un poco demasiada publicidad para la modificación que están proponiendo. No hay absolutamente ninguna prueba de que los allanamientos nocturnos mejoren ninguna de esas cosas. Me parece que como marketing puede funcionar. Sí me parece también que hay que tener
mucho cuidado con lo que se vende, con lo que se publicita y con lo que se está votando, porque estamos hablando de información a la población y me parece que en eso hay que cuidar mucho lo que estamos proponiendo. Lo que proponen es una modificación de la Constitución que permita allanar hogares en la noche. Y es una modificación compleja porque entendemos, por lo menos desde el Frente Amplio, que vulnera ciertos derechos de la población y que debería tenerse mucho cuidado en esos casos. Yo creo, como dice Lucas, se podría, simplemente con una interpretación mejor de la ley, poder caminar hacia esa mejora. Creo que tiene que haber una regulación y una reglamentación de esto mucho más informada y que se esté hablando mucho más. Y simplemente con la modificación de la Constitución siento que no se está dando la información suficiente. Faltan muchísimas herramientas. La policía mismo ha dicho que faltan herramientas, que faltan equipamientos, que faltan mucho avance para poder hacerlo. Y ni que hablar que bueno, los allanamientos de día existen y nocturnamente existen en un montón de lugares. En ese sentido, creo que se puede avanzar desde ese lugar al control de la droga y el narcotráfico. Y voy a hacer un paréntesis: si tanta intención tiene este gobierno de luchar contra la droga y el narcotráfico, también podría ir a allanar los contenedores en el puerto, pero no se está enfocando en eso, sino que se está enfocando en ir a allanar casas nocturnamente. Busquemos el foco y no nos perdamos tampoco en que muchas cosas quizás son marketing de campaña y no son tanto realmente un accionar directo de yo quiero combatir el narcotráfico, porque siendo gobierno hay muchos otros focos de narcotráfico que podrían haber combatido, pero capaz que rinde más en campaña salir a decir que allanando casa en la noche vamos a solucionar el problema de la seguridad. Siempre hay una solución que proponen como mágica para solucionar el problema de la seguridad en cada elección y por ahora no han funcionado. Capaz que en una próxima... Y es importante señalar que no acompañar esta iniciativa plebiscitaria no quiere decir no reconocer que estamos ante un problema. Estamos ante un problema claramente y lo reconocemos como Frente Amplio. ¿Y cuáles serían de ahí las propuestas para atacar el tema de la inseguridad, ya que estamos en este ámbito? Bueno, hace algunas semanas en la Plaza de Toros de Colonia, tú lo sabes bien y lo saben probablemente todos quienes nos miran, Yamandu Orsi y el equipo que lo acompaña hizo una serie de propuestas en la materia, que van en el sentido de aumentar el despliegue territorial del Ministerio del Interior, avanzar en la cantidad de efectivos que tenemos hoy por hoy. Sobre el tema de los allanamientos nocturnos, no está incluido específicamente, pero se entiende a nivel del Frente Amplio que hay un problema y que es necesario algún tipo de reforma a nivel de la normativa sin tocar la Constitución. Y después avanzar en un enfoque integral de la seguridad. Coincidimos con el ministro Martinelli en esto del enfoque dual, que nosotros a lo largo de los 15 años de gobierno del Frente lo tuvimos como marca, pero hay que ir un poquito más allá hacia un enfoque integral que involucre la seguridad con la convivencia. Sí, desde Serenistas 95 también hicimos determinadas propuestas de seguridad que van un poco en este camino que mencionaba Lucas, de integrarlo con la convivencia y que no sea seguridad solo de evaluar el sistema carcelario o parar el narcotráfico, sino que sea mucho más integral del trabajo en territorio, del trabajo en los barrios y de realmente trabajar con la población el problema de seguridad e ir caminando hacia una construcción mucho más integral de la problemática, no aislada para poder solucionarla, ¿no? Bien. Mencionaron al ministro del Interior Martinelli, que en estos últimos días, fue intervenido en sala y demás. Quizás me pueden contar un poquito cómo vivieron ustedes esta situación dentro del sector. Yo creo que Martinelli, tenemos las diferencias, pero sin duda ha representado en su administración un cambio importante frente a la visión más represiva y punitivista que representaba a Luis Alberto Gebra del Frente de la Cartera y también Jorge Larrañaga antes de su fallecimiento. En el caso particular de este llamado a sala, nosotros lo entendíamos pertinente y bueno, él dio las explicaciones del caso y también el sistema político a nivel parlamentario hizo una muy buena declaración. La moción que se aprobó, si bien hay algunos puntos nosotros los acompañamos, es bastante bien y nos suscribimos a ella en gran medida. Bien, creo que el sistema carcelario hoy es una problemática muy grande a atender y creo que el enfoque, o por lo menos lo que se ha visto, quizás no es la idea detrás, ¿no? Pero sí lo que se ha visto, por lo menos en este gobierno, fue como una intención de más gente en las cárceles mejor.
Y creo que es un problema. Es un problema desde el lugar de creer que encerrar a la población es una solución a la problemática y de no atender correctamente la rehabilitación. Y en realidad, esta problemática que se está dando en las cárceles de sobrepoblación y superpoblación es un problema que creo que no hemos atendido bien. Quizás no en todo el sistema político, pero creo que la problemática se ha profundizado mucho en estos últimos 5 años. Hoy hay cárceles que tienen 200% de sobrepoblación, en cada celda que van a ir 4 personas hay 8. Eso es un problema que evidentemente no estamos atacando correctamente y creo que la solución no es agrandemos las cárceles para que entre más gente. Creo que todo lo contrario, que la solución es por qué la gente está llegando ahí y no hay una solución antes de que no se llegue a ese lugar, de que no se llegue a ese límite, de que no se necesite, de que haya rehabilitación, de que haya un montón de apoyo y acompañamiento para no tener que terminar encerrando a la población. Es de relevancia, y esto lo indican los informes del comisionado parlamentario, que durante estos 5 años ha aumentado la cantidad de personas recluidas que sufren tratos crueles e inhumanos en situación de reclusión. Estamos ante un problema grave que se viene arrastrando de hace varios años y que ha empeorado durante este periodo de gobierno. Y es necesario avanzar en la materia desde el pienso de políticas públicas apoyadas por todo el sistema político, o sea, políticas de Estado. Y bueno, la rehabilitación es la clave. Bien se dice, y esto no es ningún error, es así, que las prisiones hoy por eso son una escuela de delincuencia. Ingresan por delitos menores y al cabo de un tiempo vuelven con delitos bastante más graves. Y quizás habría que también evaluar las diferencias de pena, ¿no? No es lo mismo. Hay penas que llevan 4 años de cárcel por 3 gramos de marihuana y hay penas que son, no sé, 2 años por cualquier otra cosa. O sea, hay delitos de corrupción que nunca van a la cárcel. Me parece que hay una evaluación de pena que quizás no estamos viendo el problema correcto o no lo estamos poniendo sobre la mesa. Sí, en lo propositivo a nivel del entramado institucional, desde el frente se ha contemplado y se propone separar la institución, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, de la órbita del Ministerio del Interior, donde fue creado durante la administración frente amplista, para pasar a formar parte de la órbita de un Ministerio de Justicia que se estaría creando. Y desde Serenistas 95, inclusive, ponemos sobre tapete la posibilidad de que sea un instituto que funcione de forma autónoma. Bien, excelente. Bueno, entonces, volviendo a esta papeleta, ustedes no la votan. Es importante recordar que vamos a votar para senadores, para diputados y también para estos 2 plebiscitos. Parece que es mucho y de hecho, bueno, sí, en la práctica se puede complicar, pero si no quieren votar por tanto allanamientos nocturnos y bueno, el tema de la reforma de seguridad social, simplemente no ponen estas papeletas en sobre y ya está. Solamente votarían la lista del sector que más... 95 si es posible. Excelente. Quiero verlo. 95 mejor. Quiero verla en el Parlamento, sí. Bien, vamos ahora con otra temática de campaña. Salud mental, que se ha visto mucho en la campaña del Partido Colorado, precisamente con Andrés Ojeda. ¿Qué tal la campaña de Andrés Ojeda? ¿Qué les parece? ¿Disparo yo primero? Dispare. A ver, sin duda, Ojeda ha representado un cimbronazo en esta campaña en particular. También lo hizo Ernesto Talvi en 2019, desde otra perspectiva, mucho más dada a lo técnico. Se quiere hablar de que era una figura tecnocrática, quizás le cabe esa definición. Igualmente él se fue volcando hacia el político y ahora con Ojeda tenemos una figura que va tal vez más en su campaña a lo estético que a lo programático. Bien. Sus spots más recientes, si bien hacen alusión a temas que son de relevancia, como el de la salud mental, en el cual tenemos que avanzar, toda la parafernalia que hace, en lo personal, entiendo que contribuye
en esta tendencia que tenemos a frivolizar la actividad política, en detrimento de lo programático y de las ideas políticas, que es lo que debería ser sustancial en una campaña. Pero no puede ser como una estrategia de campaña, bueno, de acercarse a los jóvenes, que se sientan más afín a él. Yo creo que es una estrategia de marketing, y yo de marketing no entiendo tanto, pero... Tenemos Acá compañeros que son opinamos de bastante todo. más versados en la materia. Total. Acá se opina de todo, chicos. Pero bueno, opinando sin saber tanto de marketing, creo que es una campaña de marketing que si la idea de esto y este concepto de que se usa mucho en política y que yo todavía no me amigo suficiente de mejor que hablen, no importa si hablen bien o mal. Bien. Es un concepto que se repite y yo todavía no estoy tan segura. Pero creo que si lo que busca la campaña de marketing es que se hable mucho de Ojeda, creo que lo lograron. Se habla mucho de Ojeda. Yo creo que desde la política y sobre todo de los jóvenes, que es muy importante porque se enfoca en esto, ¿no? Como decir, bueno, no atraerás jóvenes, pero ¿por qué tenemos que vincular que los jóvenes no están interesados en saber propuestas? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué estamos vinculando como que capaz que a los jóvenes les gusta ver fotos físico nomás? Claro, Claro. capaz que no, capaz que en realidad los jóvenes lo que quieren es saber qué estamos proponiendo, Claro. qué queremos, qué vamos a hacer. Me parece que de los jóvenes tenemos que volver a esa defensa de la política desde de la propuesta, de la gestión, de qué vamos a hacer, por qué Excelente. queremos ser gobierno. Excelente. No para ser un gimnasio por cuadra, espero que no. O sea, realmente tiene que haber una intención de, bueno, yo quiero ser gobierno por algo. Y me parece que los títulos no son propuestas. O sea, esto de, bueno, Ojeda habla de muchas cosas. Ojeda tiene muchos eslogans que no así hay propuestas detrás que fundamenten esos eslogans. Y sobre todo de la juventud, porque creo que la gente que ya ha tenido muchas campañas políticas ha visto muchas otras cosas y tiene otra experiencia en esa publicidad, en ese comentario, entonces tiene una visión distinta y ya sabe qué esperar, dónde buscar la información, a dónde ir. Creo que tiene otro mecanismo mismo del periodo electoral que los que no hemos visto tantas campañas no tenemos tanta experiencia. Y está bueno que también se nos informe desde las propuestas, de, che, mirá, esto es lo que quiero hacer, esto no es un eslogan de campaña, no es un buen spot para llamar la atención, no es un reel de Instagram. Esto Bien. es lo que propongo, lo que quiero hacer y lo que quiero construir con este país. Bien. Me parece que deberíamos enfocarnos mucho más en esas propuestas. Y me gustaría hacer dos apreciaciones. Que la primera de ellas va en sintonía con lo que planteaba Nene, ¿no? Nosotros nos sumamos a Asamblea Uruguay, que ahora forma parte de Serenistas 95, en gran medida por el liderazgo que tenía en la figura de Danilo Astori. Creo que ninguno de los dos nos sumamos porque Danilo fuese una figura particularmente carismática o que nos llamara la atención por pensar campañas dadas a los jóvenes, sino por su impronta en lo macroeconómico, pero también su forma de hacer política, que va a la ética de la función pública. A ver, no hay que subestimar a los jóvenes. Es verdad que los jóvenes pueden tener una visión diferente de la política, quizá mucho más pragmática, que de hecho es algo digno de celebrar. Si bien la discusión, el debate de ideas siempre es necesario, llega un momento en que hay que tomar decisiones, en que hay que gestionar, y los jóvenes somos bastante más dados a eso, me parece, que nuestros mayores. No hay que subestimarnos. Y por otro lado, si bien digo esto, también señalo que vivimos en un país en donde la mayoría del electorado es veterano. Y si bien en el caso del Frente Amplio, del Partido Nacional, que tiene una intención de voto bastante más alta, es importante contar con un buen apoyo de parte de los jóvenes. En el caso del Partido Colorado, si bien es necesario contar con jóvenes para renovar un partido que tiene estructuras bastante anquilosadas, que muy rico en su historia, pero que en los últimos años se ha anquilosado bastante. Yo no creo que una campaña pensada tal vez para los más jóvenes sea la clave para que el Partido Colorado vote mejor. Bien. Y aterrizando en el tema de salud mental, que bueno, hace unos días fue el Día Mundial de Salud Mental, ¿cómo ven el sector esta problemática? Bueno, creo que es una de las temáticas que va a haber que abordar fuertemente en un próximo gobierno. Creo que todos los partidos, digamos, tienen cierta visión dentro de la salud mental y han hecho propuestas. Nosotros desde jóvenes desde Jóvenes Frente Amplio, organizamos una charla con Paul Ruiz, que
está en video, te la pueden ver, que está muy buena, hablando un poco de eso, ¿no? De la salud mental y particularmente de las drogas en jóvenes, que son dos temas vinculados y es interesante también cómo Paul los vincula. Creo que los invito a ver esa charla que creo que está muy buena y que propone un poco esto, ¿no? De cómo caminar en la salud mental con jóvenes que desde el lugar que lo vemos nosotros tendría que ser con los jóvenes. Y que es un poco eso, ¿no? Cómo generar políticas públicas con los actores mismos de las políticas y vinculándonos. Creo que tenemos que como que dejar de llevar soluciones, sino que integrar a los jóvenes en esta construcción de la problemática y poder darles la atención que corresponde en la salud mental en general, pero además en otras problemáticas específicas. Sí, corresponde nuevamente, como en otras materias que nos preocupan, un abordaje integral que no puede desconocer, por ejemplo, la cuestión de las adicciones, que en gran medida es lo que degenera, en el caso de los jóvenes, hacia problemáticas de la salud mental. También vivimos en tiempos en los cuales esto es una tendencia a nivel mundial por las formas de vida contemporáneas que llevan a que se desarrollen una mayor cantidad de patologías en el campo en lo que tiene que ver con la salud mental. Las formas de vida actuales son bastante frenéticas, bastante exigentes, y bueno, yo creo que esto refiere ya a la naturaleza humana, una contradicción entre las formas de vida que llevamos hoy por hoy y nuestra naturaleza, que creo que nos lleva naturalmente, instintivamente, a un modo de vida bastante más tranquilo del que tenemos. Ya yendo a lo programático, en el caso de las propuestas que Yamandú presentó en el departamento de Colonia, en lo que refiere al plano social, se contempla la implementación de un plan de salud mental 2025-2030, en el entendido de que estamos ante una emergencia nacional en la materia. Es importante abordarlo nuevamente desde una perspectiva integral y desde una política de Estado que contemple tanto las causas que llevan a esas problemáticas como las respuestas a nivel institucional. Sí, esto que dice Lucas es súper importante, ¿no? Como la integralidad de la salud mental. Creo que se habló mucho hace un par de días que fue el Día de la Salud Mental. Me parece que esta integralidad incluye entender que hay situaciones de vulnerabilidad donde es muy difícil atender solo en la salud mental, sino que si no tenés acceso a una vivienda digna, acceso a un trabajo digno, si no tenés condiciones de vida suficientes, la salud mental no puede ser atacada solamente como un punto aislado de decir, bueno, te mejoramos la salud mental, sino que hay toda una integralidad de que vos tenés que tener una vida y las necesidades cubiertas como para vos poder tener un marco donde estar bien en términos de salud mental. Y me parece que esa integralidad es súper importante. Yo celebro igualmente. Por poner un ejemplo, sí. Perdón que te interrumpa, Valeria, pero se ha constatado a lo largo de este gobierno una faltante de medicamentos muy importante. Bueno, si queremos avanzar en salud mental, es clave avanzar en el acceso a los medicamentos necesarios. Bien. El acceso a la salud en general es una problemática que hay que atender. Exactamente. Porque sí se ha visto a Carolina Cose, ahora vamos con ella, en Argentina, diciendo que sí hay falta de medicamentos. ¿Esto es así? En nosotros lo que hemos visto en la calle y conversando con la gente, que sí, es que no hay acceso a los medicamentos en los hospitales. Nos pasó incluso en un conversatorio que tuvimos de que nos dijeran que el hospital que armaron en el Cerro, que les quedó precioso, que no había gente dentro, que no había atención, que no había médicos, mucho menos medicamentos. Entonces no tenías los insumos para realmente irte a atender a un hospital que está armado y funcionando, pero no tenía dentro un funcionamiento correcto. Y es una problemática de cercanía de la gente, de que no hay personas que no tienen movilidad para ir al hospital más lejos de Montevideo para buscar un medicamento y además se supone que debería tener cubierto los medicamentos de la población y hay gente que depende de ellos, ¿no? No es una necesidad variable de decir, bueno, no consumo el medicamento hoy, no pasa nada. No, pasa, porque eso tiene que ver con la salud de la persona y muchos en caso de riesgo, ¿no? De las personas con diabetes nos reclamaron muchas veces que no existían los medicamentos y es una problemática que para mí no se atendió. Sí, inclusive más allá de lo que vemos en las calles, conversaba con la gente durante nuestra militancia, como muy bien señalaba Nere, también yo no suelo hacer política ni argumentar de lo personal, pero en mi fuero familiar me ha pasado a lo largo de estos 5 años, en
unas cuantas ocasiones de ir a buscar medicamentos para un familiar en determinada policlínica de salud pública y luego tener que estar rondando por todo Montevideo para conseguir el medicamento faltante. O sea, si bien es verdad que de repente hay stock del medicamento, es muy difícil para muchas personas, como señalaba Nere, trasladarse de un barrio de Montevideo a otro que está en el otro extremo del departamento para buscar una caja de medicamentos y después ir a otro barrio, a otra policlínica, a buscar la otra caja del mismo medicamento porque solo tenían una caja en el lugar al que fue previamente. Por ahí pasa la faltante de medicamentos más que de si hay stock o no hay stock en una planilla que refiere a todo el sistema de la red metropolitana de ACE. Bien, sí, esta denuncia es muy grave, pero hacerla en otro país, ¿es conveniente? No creo que se haya hecho puntualmente en otro país. Me parece que es una denuncia que venimos haciendo desde el inicio de este periodo de faltante de medicamentos. Desde que surgió la problemática la venimos haciendo. Sí, capaz que el Partido Nacional se hizo eco de ella mucho más tarde. Pero es una problemática que venimos planteando, por lo menos desde mi noción, quizás desde marzo, capaz. Pero no, es algo que hemos planteado a lo largo de todo el periodo de gobierno. Bueno, sí, se fue como generando mayor problemática a medida que pasaron los años. Se agudizó mucho y cuanto más, también es verdad que cuanto más la gente lo reclama, nosotros más lo reclamábamos porque entendíamos que era una problemática que debería haberse atendido desde el primer faltante de medicamentos. O sea, desde ahí se debería el gobierno haber hecho eco de, che, están pasando cosas. Pero entendimos que no pasó. Creo que lo que generó ruido es que en el momento que salen a contestarlo, si lo hubieran atendido a tiempo, quizás no estaríamos en esta situación, ni diciéndolo en Argentina, ni diciéndolo acá, ni diciéndolo cada vez que tenemos un conversatorio. Ojalá lo hubieran atendido a tiempo, porque me parece que es un problema que no es de campaña, es un problema real de la población, que debería ser atendido mucho más de estar o no en una campaña política. Sí, igual con esta falta de medicamentos que ustedes denuncian y demás, no sé, recordé en pandemia, antes de que fuera muy preocupante esta situación, que el Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez dejó solamente 100 test, algo así, que el país no estaba preparado para afrontar esta problemática que yace mundialmente, digamos. ¿Esto qué opinión les merece? Porque por un lado denuncian faltantes de medicamentos, pero por el otro lado también dejaron un país que no estaba preparado para... Yo no coincido. Preparado para una pandemia mundial, pero más allá de eso... un país con un sistema nacional integrado de salud, sí, funcionando en absolutamente todo el país, bien, con sus defectos y con su trabajo por hacer, por supuesto, porque la idea es caminar hacia mejorar siempre el sistema nacional integrado de salud, pero no es menor reconocer que mucho de lo que se hizo en pandemia funcionó por tener un sistema nacional integrado de salud, por tener a toda la gente registrada, porque cada uno pudiera ir al hospital, porque todos tuvieran acceso a la salud, que no pasaba. Y me parece que reconocer eso es fundamental, porque no fue un cambio menor y fue un trabajo que se hizo en todo el país y se trabajó durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y se dejó funcionando. Me parece que no es menor y no le pasó a todos los países de la región y fue una diferencia significativa durante la gestión de la pandemia. Siento que no lo reconocieron suficiente, pero el resultado positivo que tuvo el Uruguay en enfrentamiento a la pandemia, no cabe duda de que pasa en primer lugar, como señalaba Nere, por tener un sistema nacional integrado de salud que era bueno, por supuesto perfectible, pero bueno. Y esto quizás no tiene tanto impacto a nivel de opinión pública, pero eso lo señalaron las autoridades en su momento. Lo hizo el propio ministro Daniel Salinas. Estábamos preparados con un sistema digno. Pero aparte, no quiero dejar de lado el papel que jugó el GACH en ese proceso y que también lo hizo sobre la base del desarrollo de la investigación en la materia. Y es algo en lo cual hicimos énfasis durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. La investigación y el vínculo con la Universidad de la República, ¿no? Que fue muy importante y que este gobierno en realidad le sacó presupuesto a la investigación, más allá de que haya servido para la gestión de la pandemia, la investigación que se llevó a cabo y el desarrollo que se llevó a cabo desde la Universidad de la República y dentro del organismo de investigación, pero aún así se recortó presupuesto
presupuesto en investigación, que durante En los plena gobiernos pandemia, Frente Amplio se intentó profundizar ese presupuesto en investigación, que nos parece fundamental, e incluso es parte de nuestra propuesta de gobierno, Sí. mejorar ese presupuesto, porque la investigación es el futuro y lo demostraron en pandemia. Bien. Y en plena pandemia ocurrió esto que señala Nere. Era hasta irónico que mientras actuaba el Gachi y todos lo celebrábamos y nos enfrentábamos a la situación sanitaria que tanto nos conmocionó, se recortaba presupuesto a nivel de la ANI y a nivel del PDCIVA, del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas en la UDELAR. Bien, perfecto. Entonces, clarísimo. Me encantó. Entonces, el Frente Amplio sí tiene plan de gobierno. Sí, por Sí, supuesto. claramente. De hecho, Excelente. este, Eso hay que dejarlo claro también. lo porque... pueden ver aquí. Estas son las bases programáticas. Pero bases programáticas igual no es lo mismo Sí, pero que el plan de gobierno. las elaboramos a lo largo de 4 años en trabajos en comisiones temáticas. Las terminamos de elaborar en un congreso con alrededor de 3.000 participantes, militancia de todo el país, en un proceso democrático, plural y participativo. En base a esto, elaboramos nuestro plan de gobierno. Y fue lo que presentamos en medidas concretas en la Plaza de Toros de Colonia, pero también hicimos documentos de avance bastante más sustanciosos inclusive. Pero aquí están las propuestas y estamos hablando de más de En realidad hay más de 200, se Sí. presentaron 48 en Colonia y tenemos Bien. más de 200 en otros más documentos. desarrolladas en la web si les quieren mirar, pero además estamos recontra abiertos a conversarlas. Ta. En el caso de que alguno se quiera acercar. Porque acá tengo un video de una entrevista de COSE en la diaria del 3 de octubre que dice otra cosa. Y si tuvieras que seleccionar 3 medidas, para decir 3 medidas de ese plan de gobierno del Frente Amplio que a vos te parecen las más prioritarias de implementar, ni bien empiece el gobierno, si gana el Frente Amplio en las próximas elecciones. Creo que eso no es un plan de gobierno todavía. Estamos en el programa, hay unas prioridades, un plan de gobierno es una cuestión más estructurada, más más vasta, me parece. Así que voy a dejar oportunidad a que ese plan de gobierno se configure. ¿Cuándo se va a configurar entonces? Y yo asumo que después de octubre. Asumo eso, no lo he hablado con Yamandu. Que no lo he hablado con Yamandu tampoco. Yo creo que ahí tiene que ver con el concepto que tenemos de plan de gobierno, capaz. Bien. Creo que hay un montón de propuestas, estas 200, las 48 que presentamos en Colonia, todas las que están en la web, que son propuestas de este plan de gobierno. Me parece que lo que Carolina se refiere, sin pecar de interpretativa, pero entiendo que comparto un poco, que es un poco cómo se van a implementar estas cosas. ¿Cómo lo bajamos a tierra? Exacto. Y creo que el plan, sobre todo desde una visión de ingeniería, me parece que la comparto desde la visión más de gestión y de administración, que es un poco la tendencia más académica. El plan tiene que ver con fijar objetivos, fijar tiempos de los objetivos, fijar plazo de los objetivos, ver cómo se va a hacer, quién la va a trabajar, quién es el equipo que lo va a llevar adelante. Creo que tiene un desarrollo mucho más de gestión y de práctica y de puesta en práctica, que es lo que para mí Carolina se refiere con un plan, que es, bueno, Juan va a hacer esto, Pedro va a hacer aquello, hay toda una línea de tiempo, hay determinados planteos para hacer a determinadas fechas, cómo llegar al objetivo. Me parece que eso no lo tiene nadie antes de agarrar el gobierno, porque sería una locura plantearlo previo, porque todavía no está claro cómo se va a gestionar. Sí lo entiendo desde ese lugar. Lo que tenemos son un montón de propuestas, como también tienen otros partidos, yo he visto las de otros partidos también. Tenemos un montón de propuestas que en el momento de llegar al gobierno se gestionarán en más modo plan, que es específicamente fijar objetivos, meses de cumplimiento. Hay todo tablas de cumplimiento de la administración y gestión. Y a ver, si nos ponemos a pensar un poquito, la coalición de gobierno en 2019 presentó su plan de gobierno, o por lo menos su programa para el triunfo en noviembre, luego del 27 de octubre, porque también fue un 27 de octubre, y reunía los aportes de todos los partidos que la conformaban. Bueno, con este argumento también podemos decir de que hoy no estamos ante un plan de gobierno de la coalición en caso de triunfar, porque tenemos los programas de los partidos, pero no tenemos un programa ni un plan de gobierno de quienes van a gobernar en coalición, o así pretenden hacerlo en caso de triunfar. Y el Frente, por su naturaleza,
se ha adelantado bastante en la materia y lo ha trabajado a lo largo de 4 años, como señalaba, y si bien no está todavía delineado claramente cuál va a ser el aterrizaje de todas estas propuestas, las tenemos y los equipos temáticos tienen una idea de por dónde va a ir. Y hay equipos temáticos tanto de frente como equipos temáticos acompañando al equipo de conformando el equipo de la fórmula. Pero otra cuestión, para gobernar un país también tienes que conocer específicamente cómo está la situación de ese país, y es clave en ese sentido. En el Uruguay es muy rico esto, y no ocurre en otros países, el periodo de transición desde noviembre o de octubre, en el caso del triunfo en primera vuelta, hasta el mes de marzo. Bien. Es ahí que se termina de definir exactamente cómo se aterrizan las propuestas programáticas. Bien. No, yo hacer una puntualización y defender en este marco de las propuestas del Frente Amplio lo realistas y realizables que son las propuestas del Frente Amplio. Me parece que es una defensa que hay que seguir haciendo, porque la campaña no es solo marketing. Un poco mala fea, pero no es solo marketing. Así lo entendemos nosotros, no sé si otros lo entienden igual. Exacto. Por lo menos para nosotros la campaña son propuestas, pero además propuestas realizables. Porque salir con eslogans que vamos a hacer esto y no sabemos cómo y no sabemos cuándo y no sabemos si es posible o no es posible, porque después pasa lo que pasó en 2019, que hay un montón de propuestas que hoy no se lograron cumplir. Los 136 liceos de lo que hablaba Talvi me parece que rompen los ojos. Pero después tiene que salir el gobierno, como salieron varias veces el Partido Nacional, a decir, no, es una propuesta, pero al final no era eso lo que íbamos a hacer. Bueno, no. Las propuestas son para proponerlas, pero para hacerlas y cumplirlas. Me parece que para eso tienen que ser realizables, y me parece que desde el Frente Amplio aceptamos siempre una responsabilidad muy fuerte en que las propuestas que hacemos tengan una realización posible, que es lo que se basa en las propuestas, ¿no? Que deberían ser realizables. Bien, perfecto. Y respecto a Yamandu Orsi y las escasas apariciones, bueno, que se ha hablado desde la coalición de que se invitaba a debatir, que no iba, etcétera. Respecto a eso, ¿qué opinión merece? A ver, esto es muy sencillo y no tiene mucho misterio. Uh-huh. En el año 99, el candidato favorito para el balotaje era Jorge Valle. Tabaré Vázquez lo invitó a debatir y Jorge Valle no quiso. En 2004 fue a la inversa. El candidato favorito era Tabaré Vázquez y Jorge Larrañaga lo invitó a debatir y Tabaré Vázquez no quiso. Uh-huh. Es parte de la planificación de la estrategia de campaña. Pero más allá de eso, yo creo que para ser presidente no basta con saber, y no es lo más relevante, saber debatir o no debatir bien y cómo te presentás a la hora de poner los argumentos, sino que tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con cómo representás los intereses de la ciudadanía, cómo congeniás con la población, y en eso Yamandu se nota enseguida en el mano a mano cómo congenia con las personas, el nivel de sintonía que tiene con la gente mano a mano. Pero sobre todo para ser presidente se necesita saber gestionar. Y me parece que Yamandu a lo largo de 20 años, porque aquí hay que tomar tanto su periodo como secretario general de la Intendencia de Canelones durante la administración de Marcos Carámbula y los casi 10 años en que fue intendente, me parece que ha dado gala de saber gestionar, y hay que ver si no las transformaciones que ha vivido Canelones en los últimos 20 años. Yo comparto con Lucas lo de la gestión, por supuesto. Creo que saber gestionar es un punto muy importante para una futura presidencia de Yamandu. Creo que Yamandu lo tiene, pero además creo que no hay que perder de vista todas las esferas de la campaña política. Me parece que la campaña política no es solo lo que se vive en televisión, lo que sale en los medios, que nunca ha sido, y que me parece que a veces le da demasiada relevancia a lo que aparece en los medios. Y hay que también puntualizar que Yamandu y Carolina, los dos juntos, hoy están recorriendo, creo que es la segunda vez que recorren todo el país, están en todos los pueblos, han recorrido absolutamente todos los departamentos y están directamente con la gente, que en realidad es donde se marca la campaña, no es donde hay que estar. Yo me voy a elegir donde tengo que estar, me parece que es con la gente, y es recibiendo directamente las necesidades de la gente, las problemáticas de la gente. Es ahí donde siempre tendría que haber estado el Frente Amplio, donde siempre estuvo, y me parece que es ahí donde hemos enfocado la campaña. Para mí es un acierto el haber recorrido todo el país y seguir recorriendo. Ayer estuvieron hablando de TV justamente, pero siguen recorriendo todo el país, y me parece que la campaña está bien enfocada por ahí. Creo que es donde siempre. Y es parte de nuestra impronta, y no solamente las recorridas, sino iniciativas que se llevaban a cabo de la fuerza política durante estos 5 años,
como por ejemplo el llamado FAT Escucha, en donde nos reunimos con organizaciones de la vida civil, cientos de ellas a lo largo de todo el territorio nacional, para contemplar sus planteos y tomarlos para la elaboración justamente de nuestro programa de gobierno. Sí, seguir escuchando a la gente creo que es el camino, y me parece que lo está llamando como Carolina, lo están haciendo muy bien, y están en ese proyecto de campaña de cercanía a la gente. En definitiva, los estamos eligiendo para ser nuestros representantes. Y esto tiene que ver con la ética de la función pública también. Y la función representativa pasa por ese lado, pasa por estar en cercanía con la gente, recoger sus planteos, ponerlos en diálogo con otras variables, otros factores, y hallar las soluciones necesarias para esos problemas. No pasa por lo estético y lo retórico, pasa por la función representativa y la cercanía con la gente. Bien. Los invito a un mensaje final, si les parece, a quienes los están visualizando. Comenzamos quizás con Lucas y terminamos con Nerea. Bueno, estamos a 15 días de la instancia del 27 de octubre, las elecciones nacionales. Nosotros invitamos a quienes nos están viendo a elegir con responsabilidad si quieren continuar el rumbo que ha trazado este gobierno, o si quieren un cambio, sin necesariamente pensar en un cimbronazo, pero sí un cambio hacia una perspectiva que vuelva a hacer a la convivencia entre los uruguayos, que vuelva a generar crecimiento con igualdad, que vuelva a colocar al país a nivel internacional, no por la nota en cuanto a la opacidad de un gobierno, sino en cuanto a la buena gestión y a la honestidad de ese gobierno para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Yo creo que Lucas lo invitó muy bien a votar Frente Amplio, que me parece que también es la invitación por ahí, pero particularmente a los y las jóvenes a interesarse por qué votamos y por qué elegimos esto, y a invitarlos a preguntar, a acercarse con dudas, con preguntas, con quejas si quieren, con lo que deseen, que estamos abiertos a compartir un poco más esto que hacemos y por qué lo hacemos. Me parece que a veces la política se queda entre los que más o menos estamos acá y conocemos, y me gustaría abrir un poco la cancha a que se interesen y que se acerquen, que estamos acá para conversar siempre, así que desde la 95, de Serenista, de la J, y desde mi persona, Nerena Bárcena, está más que abierto el canal para que se acerquen y pregunten lo que deseen. ¿A dónde pueden acercarse? Mi Instagram es Nerena Bárcena, y es abierto a que nos escriban y comentemos lo que deseen. Pueden llegar con quejas. Instagram y algún lugar físico, quizás alguna dirección. Bueno, tenemos las sedes sectoriales de los sectores que integran Serenistas 95, la sede de Asamblea Uruguay en Carlos Quijano 1271, la sede de Fuerza Renovadora allí en la calle Mercedes y Tristán Arbaja. Pero además tenemos un despliegue territorial en los diferentes municipios de Montevideo y también en el interior del país, con locales partidarios. En el caso de Montevideo, nuestra lista es la lista 95, en el caso de Canelones es la 95939, y tenemos otros números en los diferentes departamentos, pero todos bajo esa agrupación que se ha conformado, que es Serenistas. Bien, me encantó. Y nos van a ver en las calles con las banderas de la 95. También. Tal cual. Me encantó escucharlos, quiero verlos en el Parlamento. En lo personal veo que enriquecen la democracia, así que muchas gracias por estar aquí. Espero se hayan sentido cómodos. Sí, por supuesto. Faltó Enzo, porque Enzo es más, tajante, pero bueno. La próxima. Queda para sí, una sí, próxima, sí. pero bueno. Hay materia el gusto prima ha sido ahí nuestro. para debatir. Así que bueno, muchas gracias Aparte por con estar eso aquí. tenemos una afición que nos une mucho, que es el Club Nacional de Fútbol. Bien, Así que por ese bien, lado, bien. También con eso apoyo. tenemos con qué congeniar también, más allá de las diferencias políticas. Muchas gracias por la invitación, la verdad que la pasamos muy bien. Excelente. Cuando quieran, volvemos. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por estar ahí. Recuerden seguir las redes sociales de Vértice_uy, también suscribirse y activar la campanita si les llega este videito y otros más. Y bueno, nos despedimos con la música de Vértice. Muchas gracias a todos. Marcan el compás en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.